Para poder crear software, lo primero que necesitamos es una manera de darle instrucciones a un ordenador para que éste haga lo que nosotros necesitamos. Es aquí donde entran los lenguajes de programación. Existen muchos lenguajes de programación y cada uno de ellos tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas. JavaScript es uno de estos lenguajes de programación y te sorprenderá si te digo que se usa en el 98,9% de las páginas web que existen hoy en día. Por ese motivo es súper importante que aprendas a utilizar JavaScript de una forma correcta. JavaScript te va a permitir agregar interactividad a tu página web. A diferencia del HTML que le agrega la estructura y el CSS lo estiliza, JavaScript te va a permitir hacer tu web más dinámica e interactuar con el usuario. Este te va a permitir cosas como crear alerta, enviar formularios, hacer peticiones a servidor, etc. Además, JavaScript se puede utilizar para otras cosas como el desarrollo de software, no solamente para la interacción en tu página web. Pero eso es un uso un poco más avanzado. Antes de continuar con el vídeo, quiero que sepas que en esta serie de vídeos que va a venir a continuación en el canal, te voy a estar hablando sobre el uso de JavaScript y sobre algunas funcionalidades que tiene el lenguaje. Pero no es ni mucho menos un curso de JavaScript desde cero. Simplemente aquí te voy a estar dando unos conceptos básicos y cosas importantes a tener en cuenta a la hora de utilizar el lenguaje para que tú puedas después indagar un poquito más y aprender por tu cuenta. Para poder empezar a trabajar con JavaScript, lo primero que vamos a necesitar es lo que se conoce como un entorno de ejecución de JavaScript, que básicamente es un ordenador o un programa que sepa leer, interpretar y ejecutar JavaScript. Ya está. Lo más sencillo para empezar es que abras la consola de Google Chrome. En otros vídeos te he explicado cómo se hace, pero por si acaso vamos a repasarlo. Para esto lo primero que tienes que hacer es ir a cualquier página web, puedes ir por ejemplo a la página web de Google, hacer clic derecho con el ratón, hacer clic en inspeccionar y esto te va a abrir la consola de desarrollador o las Developer Tools. Aquí lo primero que vas a ver es la pestaña de elementos, en la que vas a poder ver la estructura de HTML y el CSS como te expliqué en vídeos anteriores. Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es la parte de JavaScript. Para esto vamos a tener que buscar la pestaña en la parte de arriba que pone Console. Hacemos clic ahí y ya tenemos un entorno de ejecución de JavaScript. Esto es una consola en la que nosotros podemos escribir JavaScript y nos va a ir interpretando el código y devolviendo valores. El primer concepto que creo que tienes que saber de JavaScript es el concepto de las variables. Una variable te permite almacenar información dentro de ella de tal forma que a futuro tú puedas hacer en el código algo con esta variable. Como por ejemplo, que un usuario introduzca su nombre, tú lo guardarías en una variable para a futuro, cuando el usuario le dé al botón de enviar, envíe esa información al servidor y el usuario se registre. El primer punto que necesitas saber es que al hecho de crear una nueva variable en tu código se le llama declarar una variable. Es decir, tú estás declarando que esa variable exista. En JavaScript hay varias formas de declarar una variable y cada una de ellas tiene una peculiaridad. Por ejemplo, la primera es utilizando la palabra reservada let, seguida del nombre de la variable, un símbolo de igual y el valor que le queramos dar. De esta forma lo que haríamos sería declarar una variable con un valor inicial. También podríamos declarar la variable utilizando el let y el nombre de la variable sin un valor inicial y posteriormente a esa variable asignarle un valor. Vamos a declarar primero una variable que se llame edad y que tenga tu edad, por ejemplo. Así que vamos a utilizar let, espacio, el nombre de la variable que en este caso sería edad, el símbolo de igual y tu edad, en mi caso 28. Con esto ya tendríamos definida nuestra primera variable. Al haberla definido con la palabra reservada let, lo que le estamos indicando al código es que esta variable en un futuro puede cambiar y puede tener otro valor. Para poder cambiar el valor de una variable no hace falta utilizar la palabra reservada let, ya que si ponemos la palabra reservada let delante, le estaremos indicando al ordenador que queremos crear una nueva variable, pero no es el caso. Lo que queremos hacer es modificar una variable ya existente. Para ello, lo que haríamos sería poner edad únicamente, que es el nombre de la variable, nuevamente el símbolo de igual, que el símbolo de igual en este caso lo que hace es indicarle que tú le vas a asignar un valor a esa variable y el nuevo valor, por ejemplo 29. Y de esta forma ya sabrías definir una variable y cómo actualizar su valor.
Esto lo puedes hacer tantas veces como quieras con tantas variables como quieras. Otra manera que tenemos de definir variables en JavaScript es con la palabra reservada const. La estructura es exactamente la misma que la de arriba. Utilizamos la palabra reservada const, un espacio, el nombre de la variable, un igual y el valor que le queremos dar. Estas variables tienen una peculiaridad y es que son de tipo constantes. Es decir, que su valor no puede ser modificado posteriormente como si hicimos con let. Ahora vamos a crear una constante, por ejemplo, con nuestro país. Es decir, utilizamos la palabra reservada const, seguida de el nombre de la variable que se va a llamar país, un igual y el valor. En este caso, como el valor que yo le quiero poner a país es una cadena de texto, no puedo hacerlo simplemente poniendo el nombre del país y ya está. Tengo que hacerlo entre comillas, para indicarle que el valor que yo le quiero dar es un texto, ya que si yo le pusiera simplemente el nombre del país, estaría buscando una variable con ese nombre en el código y no existiría. Esto lo vamos a ver ahora más adelante. Ahora te invito a que hagas una prueba e intentes modificar esta constante a ver qué pasa en el código. Como habrás podido observar en los ejemplos, el nombre de las variables que yo he creado está todo en minúscula. Esto se hace para diferenciarlo de las clases en JavaScript. Las clases son otro tipo de dato que existe en JavaScript que es un poco más complejo y que veremos en un futuro. Pero si el nombre de una variable en JavaScript contiene dos palabras o más, por ejemplo, first name, como el nombre de una variable no puede tener un espacio, se utiliza un tipo de escritura llamada camel case. La escritura tipo camel case funciona de tal forma que cada vez que empieza una nueva palabra, la primera letra de esta nueva palabra se pone en mayúscula. En este caso, first name sería de esta forma. First, todo en minúscula, name con la N en mayúscula. Y esto se haría así con todas las palabras que formaran el nombre de la variable. Como has podido ver también en los ejemplos, las variables pueden almacenar diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en la variable edad hemos almacenado un número. Y estos números no hacen falta que vayan entre comillas. Además, los números pueden contener también decimales, es decir, tú les puedes poner un punto en medio y le indicarías que a partir del punto empiezan los decimales. Ten en cuenta que en JavaScript no se pueden almacenar números infinitos. Hay un número que va a ser el máximo por arriba y un número que va a ser el máximo por abajo, es decir, en negativo. Otro tipo de dato que también hemos visto en el ejemplo, en este caso el de país, es el del tipo string o cadena de texto. Este tipo de datos sí que necesita ir entrecomillados para que el lenguaje de programación, en este caso JavaScript, entienda que lo que nosotros queremos poner ahí dentro es una cadena de texto y puede tener tanto una palabra como varias, como espacios, todo lo que tú quieras poner entre las comillas, eso va a ser una cadena de texto. Otro tipo de dato que podemos guardar en las variables son los datos de tipo booleano. Estos obviamente también se ponen sin comillas porque recuerda que todo lo que esté dentro de una comilla lo va a leer como si fuera un string. Y los booleanos básicamente tienen dos valores, verdadero o falso, true o false. Estos básicamente se suelen utilizar para saber si una condición se cumple o no se cumple. En el caso de los booleanos, una cosa que yo suelo utilizar y que me parece muy cómoda y que a simple vista ayuda a saber si una variable es de tipo booleana o no, es que el nombre de la variable empiece con is. Por ejemplo, is open o is older. De esta forma puedes ver de forma más fácil que esa variable es un booleano y puedes saber a la respuesta que responde. Por ejemplo, is open te dice si algo está abierto o no. Is older te va a decir si algo es mayor o no. Esto puede parecer una tontería, pero cuando tienes muchísimo código es muy útil y se hace muy fácil ir leyendo el código e ir viendo las variables definidas con el is delante y tú vas sabiendo qué es lo que estás leyendo de una forma muy rápida. Otro tipo de dato que pueden almacenar las variables son los arrays. Un array es básicamente un listado de valores separados por comas y entre corchetes. Los arrays se suelen utilizar para almacenar listas que tienen cosas en común, por ejemplo, videojuegos, días de la semana, etc. Los arrays tienen una peculiaridad y es que una vez que están definidos, puedes acceder a cada uno de los valores dentro de este array haciendo referencia a su índice. Por ejemplo, creamos el array weekdays y ponemos dentro los días de la semana del lunes al domingo. Y ahora, por ejemplo, queremos acceder al día miércoles. En este caso, lo que tendríamos que hacer es poner el nombre de la variable weekdays y entre corchetes, juntos, sin ningún espacio entre medios, poner el número del índice
del día miércoles dentro del array, que en este caso sería el 2. Sí, has visto bien, es el 2 porque el array empieza en 0. Es decir, el primer elemento del array tiene como índice el número 0. El siguiente el 1 y el tercero es el 2. Además, los arrays tienen unas funciones específicas que te ayudan a trabajar muy fácil con ellos. Por ejemplo, para agregar nuevos elementos a un array, para quitarlos, para recorrer todos los elementos de un array, pero esto lo vamos a ver en vídeos más adelante. El último tipo de dato que te quiero enseñar hoy que se puede almacenar en una variable son los objetos. En programación, un objeto es una estructura de código que modela un objeto en la vida real. Vamos a poner un ejemplo de un usuario. Entonces nosotros definimos nuestra variable usuario y para poder crear un objeto tenemos que utilizar las llaves. Abrimos una llave y cada objeto dentro puede tener diferentes propiedades. Cada una de estas propiedades que va a formar parte del objeto user puede tener un valor que tú quieras. Puede ser un string, puede ser un número, puede ser un booleano, puede ser cualquier tipo de datos que te he comentado antes, incluso pueden ser también otros objetos. En este caso, por ejemplo, le vamos a poner al usuario que tenga una propiedad que será el name, que va a ser de tipo string, que va a ser Leandro en este caso. Va a tener otra propiedad que va a ser age, por ejemplo, que va a ser 28, va a ser de tipo número. Va a tener otra propiedad que se va a llamar isOnline, que va a ser true. Y por último va a tener una última propiedad que va a ser games, que va a ser un array que va a tener un listado de strings que van a ser juegos que a mí me gusten, por ejemplo, The Last of Us, Spider-Man, entre otros. Ahora que tenemos nuestro objeto declarado y creado, lo que podemos hacer es acceder a la información que está dentro de este objeto. En este caso, lo que tenemos que hacer es utilizar el nombre de la variable, que en nuestro caso es user, punto, y la propiedad a la que queremos acceder, por ejemplo, name. Y esto lo que nos va a devolver es el nombre de nuestro usuario. Esto lo podemos hacer obviamente con todas las propiedades y podemos acceder a cada uno de sus valores. Incluso si queremos acceder al segundo juego que le gusta a nuestro usuario, lo podemos hacer combinando cómo se accede a un objeto, por ejemplo, user.games, y podemos acceder aquí a la segunda posición del array, en este caso con el 1. Y esto nos devolvería Spider-Man. Los objetos, al igual que los arrays, también tienen funciones específicas que te hacen muy fácil trabajar con ellos. Así que yo te invito a que indagues un poco más y cuando haga el vídeo de los arrays lo veremos todo junto. Espero que ahora entiendas qué es una variable en JavaScript, cómo funcionan y qué tipos existen. Te invito a que practiques un poco con ello y que te vayas familiarizando con ellas porque las vas a utilizar mucho. Si quieres empezar a practicar pero no se te ocurre cómo poder hacerlo, te voy a dejar un link en la descripción con algunos ejercicios que vienen en la documentación y que creo que te van a ser muy útil para poder practicar estos conceptos que te he explicado hoy. Así que puedes empezar por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.